Yo no sé si ustedes pudieron notar, y si no mal recuerdo, desde la semana pasada Jesús está enseñándole a sus discípulos que va a morir. ¿Recuerdan la semana pasada? Ustedes tienen mejor memoria que yo. El Evangelio decía que le estaba diciendo a Pedro: voy a ser crucificado, me van a matar. Y él lo reprendió. Recuerdan que hasta él le dijo: tú no piensas como Dios, solo piensas como los hombres. Entonces, desde la semana pasada la liturgia está como queriéndonos decir que Dios Jesús se acerca a su dolorosa pasión. Va a sufrir. Ahora lo escuchamos otra vez. No sé si notaron la primera lectura. Hablaba de los malvados que planeaban, que iban a acusar a alguien porque les estorbaba, porque no podían hacer sus maldades. Y el Salmo de hoy también hablaba de eso. ¿Verdad que sí decía eso? Sí, sí. Yo sé que sí, pusieron atención, qué bueno. Entonces, cuando a nosotros, yo no sé si ustedes hayan vivido, tal vez algunos sí, algunos no, pero cuando experimentan un dolor de un ser querido que deja este mundo, ¿cómo se sienten? Se siente, a veces uno no quiere saber nada, que los que están a su alrededor lo comprendan, que le brinden ayuda, consuelo, que le pongan atención, ¿cierto o no? Jesús está hablándose a sus discípulos de que va a ser entregado y va a ser crucificado y va a ser muerto, y los discípulos, ¿qué están haciendo? Pensando quién es el más importante. Caray, están con Jesús, caminando con él. La Escritura dice que él les estaba enseñando. ¿No les ha pasado o no les pasó a ustedes cuando iban a la escuela y el maestro estaba enseñándoles y a veces no entendía nada? Parece que eso le pasó a los discípulos. Jesús les estaba enseñando sobre su pasión, su muerte, su resurrección, y ellos no entendían nada. Y estando Jesús con ellos, ¿eso qué nos indica? ¿Qué quiere decir? Si ponemos atención en nuestras vidas, Jesús está en todo momento con nosotros. Jesús está contigo. ¿O acaso no decimos que Jesús está en todas partes? ¿No acaso decimos que cuando hacemos cosas bien, pues a Jesús le da gusto porque hacemos las cosas bien? Y si hacemos cosas mal, ay, qué pena, ¿verdad? Pero Jesús está ahí, está en todas partes. Entonces Jesús está con nosotros siempre, caminando tal y como lo hacía con los discípulos, pero el problema es que a veces no ponemos atención que está ahí. Y es por eso que a veces caemos en la tentación. Porque imagínense, tanto la tentación es prácticamente, Jesús está, ustedes han visto esa imagen del angelito que le dice: no hagas eso, no hagas eso, y al otro lado el diablito: sí, hazlo. Pongámoslo desde ese punto de vista. A veces Jesús: no cometas eso, eso no está bien. No tomes esa droga, no te enojes con esta persona, no tengas coraje, no digas mentiras, no robes. Esa es la voz de Jesús. Ese es la voz del enemigo poniendo la tentación. Y cuando uno cae en esa tentación, ¿qué es la realidad? Lo que hacemos es decir a Jesús que está aquí: quítate, porque yo quiero hacer esto. Ahora podemos ver desde ese punto de vista, qué es el pecado. Hacer a Dios a un lado, a Jesús, porque a mí me interesa esto. Pero qué amoroso es Jesús, que a pesar de que lo apartamos, siempre está esperando que volvamos a Él y le digamos: perdóname. Volvamos ahí: perdóname, yo hice esto. Y no nos rechaza como lo hicimos nosotros. Al contrario, te estaba esperando: gracias por venir, somos amigos. Eso es lo que quiere enseñarle a sus discípulos. Cuando les dice: el que quiera ser primero, no estén discutiendo de quién es el más importante. Trabajen para los demás. ¿No la iglesia nos enseña siempre a servir, a ayudar?
Tenemos un entrenamiento para lectores, va a haber un entrenamiento de monaguillos y a lo mejor nos está llamando Jesús al corazón, pero ¿hacemos caso? A veces sí, yo no digo todos, a veces sí. Ustedes saben de los mártires, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien da la vida por Jesús? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué nos enseña? El mismo evangelio, Jesús dice: el que da la vida por mí, la pierde por el evangelio, se salvará. O sea, se salva, está salvo. ¿Qué enseña la iglesia? Eso, que aquel que da la vida por Jesucristo. ¿Y cuántos mártires hay en la iglesia? Aquel que da la vida por Jesucristo se convierte automáticamente en un santo, porque Él dio la vida por Jesús. ¿Saben yo que les he dicho a algunas personas? Todo aquel que está dispuesto a servir al prójimo, a servir la iglesia, de alguna manera está dando su vida en pequeñas dosis, está ayudando, está dispuesto a ayudar a los demás, al prójimo. Por lo tanto, va a llegar el momento en que esa persona va a poder salvarse por su fe, porque creyó y porque trabajó. Muestra a un niño Jesús y le dice: el que quiera ser como este niño. ¿Qué está tratando de decir con la imagen de un niño? Pues alguien puro, alguien que no tiene malicia, alguien que busca y que disfruta de su presencia de Jesús. A veces cuando dice que tiene que ser el último, el que quiera ser el primero, no significa que va a ser el peor, al que todos lo van a mandar, al que van a ser de la persona del que quiera. Y podemos ver una imagen para entender eso. Si alguien usamos la imagen del pastor, del buen pastor, ¿en dónde está el rebaño? ¿Está atrás o detrás o enfrente de él? Enfrente, lo está cuidando, protegiendo, viendo, ¿correcto? Entonces, ¿quién es el último? El pastor. A eso nos está llamando. Si quieren ser el primero, cuiden a los demás, protejan a los demás, a mi rebaño. ¿No le decía eso a Pedro? Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Esa pregunta a lo mejor no la hace a nosotros y también estamos como los discípulos buscando ser el primero. Piensen, si se dirige directamente a su nombre: ¿me quieres? Sí, te quiero. ¿Qué les va a responder? ¿Verdad? El evangelio le dice que a Pedro le dijo: cuida de mis ovejas, atiende de ellas. El evangelio, la liturgia, las lecturas de este fin de semana y desde las anteriores nos está mostrando eso, de ser compasivos y estar con los ojos abiertos y alerta de aquel que necesita de cada uno de nosotros. Porque al final de cuentas no es ni nosotros, no somos ni yo, ni somos ni tú, es el mismo Dios con su gracia que a través de nosotros nos mueve los corazones para ayudar al hermano. Porque ni siquiera puedo hacer nada sin Él. Así somos, sin Él no somos nada. En el día de hoy, en este domingo que se celebra el 25 del tiempo litúrgico, del tiempo ordinario, Dios nos está invitando a que lo escuchemos, pero sobre todo que le pongamos atención. No como que nos sentamos, y lo digo yo también acá, me acuerdo cuando yo estaba en la formación al diaconado, a veces estaba sentado y el padre o el que estaba dándonos la clase a veces no entendía nada, ¿verdad? Pero estar dispuesto, y sobre todo por el idioma en ese entonces, ¿no? Pero estar dispuestos a ver y listos, ¿qué puedo sacar yo de esto? Aunque sea la bendición al último que da el Padre, ya por lo menos eso saco. Buscar a Dios en todo. Buscar a Dios en todo. En el libro de la sabiduría, primera lectura de hoy, ¿verdad? Cómo enseñaba a estos malhechores. Y en la segunda lectura de la carta de Santiago, hablaba diciendo: aquel que tiene sabiduría. Qué curioso, ¿no? Me llama la atención, libro de la sabiduría, y dice: aquel que tiene sabiduría.
Dice, es prudente, puede buscar a Dios. Literalmente tal vez no lo dice así, pero ese es el mensaje. A lo que voy con esto también, muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces sí escucho personas o a veces yo mismo, ¿verdad? Pido por otros, dales la sabiduría, o Dios dame la sabiduría. Pero la sabiduría no consiste en saber todo, de ser súper inteligentes, de descubrir y saber qué hay más allá. La sabiduría basta con saber decidir lo que es bueno, lo que es Dios. Si tú entre el mal y el bien eliges el bien, si entre el enemigo, el demonio y Dios eliges a Dios, ya eres un sabio porque has elegido lo mejor. Pero eso se hace con actos también, no solo de palabras, lo que hacemos, lo que vivimos y cómo trabajamos. Amén.